Ah, paren un poco, tengo acá datos. Vos sabés, en el medio de todo esto, chicos, miren lo que me pasó. Yo estaba desesperada mirando el celular, no es que te estaba faltando digamos, el respeto a nadie, sino porque se me había tildado el WhatsApp. Y yo sabía que me iba a empezar a llegar mucha data y ahora me llegó toda junta. Escuchen esto. Franco renunció, escuchá esto, Pablo, que es información, ¿eh? Lo tenemos al presidente de la Nación, obviamente reunido con Macri en la residencia de Olivos, pero en el medio, ¿qué pasó, señor Pablo Ibáñez? Buenas noches, ¿cómo le va? Hola. Pablete, ¿estás ahí o no estás ahí? ¿Está o no está? ¿Está o no está? Bueno, viernes que pasan cosas, de más está decir, porque ha renunciado primero el jefe de gabinete, como se venía preanunciando, ha sido anunciado por el vocero presidencial, que pasa a ser ahora el jefe de gabinete. De más está decir, ganó Karina. ¿Y cómo ganó? ¿Y cómo ganó? Entonces, por un lado, lo tenemos a nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, y por el otro, ministro del Interior, que obviamente se va a su jefe, que era... El ministro del Interior no duró nada, hay que decirlo. Ahora sí, Pablo Ibáñez, ¿estás ahí? Pablo. Ah, bueno, pero avísenme, chicos, me están diciendo que está, que no está, que está, que no está. Yo estoy como loca en esta noche. Ahora sí, Pablo Ibáñez, ¿cómo estás, Pablete? Muy bien, todo bien acá, con toda esta información de viernes, un fin de semana movido, se puso todo. Acá nadie descansa, señores. No, obviamente que no. Bueno, ¿qué se sabe? O sea, se sabe que renunció primero y se anunció el jefe de gabinete, después el ministro del Interior, que era obviamente su número 2, era obvio que terminaba también yéndose, y... Ahora se está esperando la novedad con Santiago Caputo. Yo estaba hablando recién con una fuente del gobierno que me da información un poco cruzada. A ver. Respecto a que no habría un anuncio en las próximas horas. ¿De quién reemplaza al ministro del Interior? Exactamente. Claro, lo que llama la atención en este contexto, a ver, recordemos el contexto. El contexto es Lucas, que está en Casa de Gobierno, ni más ni menos... La Quinta Olivos. En la Quinta de Olivos, perdón. Macri con Milei. Y Karina. Sí. Y Karina. Acto seguido renuncia, porque esto también la cosa es muy loca. Sí, que no renunció en realidad, ese es el tema. Lo echaron, bueno, no importa. Bueno, pero... no por eso yo, pero es importante porque la secuencia de eventos, no sé, Pablo, qué información tenés vos, pero es fundamental porque hoy en la mañana gran parte de los gobernadores que hablaron salieron a erosionar por completo el rol de Francos y el de Catalán, diciendo públicamente que el gobierno mismo les había dicho que no había interlocutor para hablar con los gobernadores. Entonces claro, claramente hoy ya el gobierno había preanunciado que lo terminaban de echar, o por lo menos forzar a que renuncie, cualquiera de las dos, digo, que es lo mismo. Está bien, igual a la mañana no. Yo decía recién que es una figura un poco retórica. Claro. ¿Sí? Pero esa idea que la semana pasada, no tenemos que olvidar esto, la semana pasada había circulado de boca de la gente de Guillermo Franco, que Guillermo Franco no estaría dispuesto a aceptar nuevas condiciones en el gabinete, por ejemplo, el crecimiento de Santiago Caputo. Exacto. Ese movimiento hubiese sido entendido como una señal de debilidad del presidente, porque era el desafío del jefe de gabinete de ministros sobre el presidente. Ahora, lo que uno tiene que imaginar ahora es que eso tiene lógica en la medida que Santiago Caputo ascienda. Pero en este momento, quizá en los próximos minutos esto que estoy diciendo queda viejo. Hace minutos me acaba de decir alguien que no habría un anuncio todavía respecto a Santiago Caputo al Ministerio del Interior. ¿Qué se venía hablando hasta lo que me acaban de decir a mí, que Santiago Caputo se iba a convertir en superministro? Quizás sea finalmente lo que ocurra, digamos, pongamos todo... Abajo, perdón, a ver, lo que más quería Santiago Caputo era ser jefe de gabinete, eso no se lo dieron. O sea, ahí ya tenemos... Después abajo él puede tener un superministerio que tendría que tener Ministerio del Interior, relación con las provincias, las inversiones, que era la otra cosa que él se quería quedar, Secretaría de Inteligencia del Estado, o como se llame ahora, que ya me olvidé, pero bueno, los espías. Ya lo tiene, el poder sobre sectores de la aduana y la DGI, abajo de Juan Paso del Arca, digamos, un hombre con mucho poder, con mucha ramificación, con mucho... lo que habitualmente conocemos como un pulpo, digamos, con expansiones y presencias en muchos lugares, con muchas terminales. Lo que vos decís, Nancy, a mí me parece interesantísimo desde ese punto, es que en definitiva, si esto se cumpliese, Santiago Caputo terminaría siendo un superministro, pero abajo de Manuel Adorni, en definitiva.
Por eso te estoy ¿Me entiendes? diciendo, no es poca cosa. A ver, seamos poca sensatos, seamos sensatos también en algo, me estoy adelantando a la editorial de hoy, pero también es cierto, digamos, que la única que le decía a Milei, ganamos es Karina. Santiago no ganó el domingo pasado, ni en sus predicciones, ni en lo que él especulaba con que iba a pasar después. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que la interna no se termina de dirimir y que a Karina la venían vapuleando un montón, está claro, digamos, que el premio mayor se lo termina llevando Karina con el jefe de gabinete. Sí, Claro, Sí. porque también es cierto que ante el expansionismo de Santiago, que habrá que ver cómo se confirma en las próximas horas, o en los próximos minutos, o en los próximos días, durante el fin de semana, Karina Milei parecía tener solo una carta para poner sobre la mesa y evitar que esto sea una victoria en la toma de posiciones absoluta de Santiago Caputo, porque si Santiago Caputo terminaba como jefe de gabinete, iba a terminar controlando todo el gobierno. Si uno hace la misma interpretación que haces vos, Nancy, que es, en definitiva, Santiago Caputo no ganó tanto, la que sale bien parada de Karina, digamos, ¿por qué premiarías en ese desequilibrio esta relación respecto a Santiago Caputo? Parecía ser una posición, si se quiere, compensada, un Manuel Adorni jefe de gabinete, un jefe de gabinete quizá no muy ejecutivo, sino más convertido en una especie de jefe de gabinete como portavoz y algunos roles, porque el superministerio de Santiago Caputo también le daba una relevancia. Sí, pero yo quiero decir una... Gobierno, Ministerio de Gobierno que tenga interior, relación con la provincia, infraestructura, que también es clave para la relación con la provincia, pero en la medida que tenga fondos y recursos para administrar eso, y también el tema de transporte. 3 áreas muy particularmente sensibles para la relación con las provincias y los gobernadores. Escúchame, yo quiero decir 2 cosas. La primera, ponele que esto esté planteado así, algo quiere acotar acá Lucas, pero digo, ponele que esté esto planteado así, aunque esté planteado así, hay que tener en cuenta de manera muy enfática que la jefatura de gabinete no es boludez. No es ninguna boludez y tiene mucha cuestión ejecutiva. Es decir, a mí la verdad, yo, digamos, no lo conocía a Adorni ni de antes, con lo cual, digo, lo de vocero quizá todo bien. Yo sé que tiene una vocería con 80.950 personas laburando para él, pero hermano, a mí a simple vista yo digo que el cargo le queda grande. Me estoy anticipando, ¿eh? Quizás nos resulta el mejor jefe de gabinete. Este es un gobierno que tiene muchos problemas de ejecutividad, muchísimos. Poner en ese lugar a alguien que hasta antes de ayer era comentarista televisivo y que ahora pasó a ser comentarista oficial, es realmente difícil, ¿eh? No digo que no sea imposible, pero digo, es difícil. Lucas. Es difícil la tarea, perdón. No, sí, Pablo, dale. También es cierto, a mí me están volviendo ahora una fuente importante del gobierno, me está diciendo que lo de Santiago Caputo no está confirmado. No está confirmado. Bueno. Volví a preguntar, ¿no hay anuncio de Santiago, ministro del Interior? Me dicen no. ¿Sí? Hay que ver qué pasa con eso, por eso digo, vamos a ver este proceso. Yo tenía entendido que había otras discusiones accesorias, por ejemplo, qué iba a pasar con justicia. Claro. Va a pasar con justicia. Hoy me habían dicho que Karina Milei le había pedido a Cuño Libarona, al ministro actual, que la semana pasada anunció que renunciaba, que se quede que se quedara. Eso está claro. Eso que Karina le había pedido y los dos le habían pedido que se quedara, me parece que estaba bien y tiene que ver más que nada también con que no quieren que haya alguien que se haga tipo pulpo en todo esto, ¿no? Ahora bien, Lucas, me dejás... Déjame cerrarte esta idea con el tema del jefe de gabinete. Sí. Es cierto que teníamos un jefe de gabinete, como era Guillermo Franco, que también tenía su particularidad, porque era un jefe de gabinete que en teoría era el jefe del gobierno, como bien dice la palabra, el jefe de los ministros, de los ministros, que no era una figura con decisión política, también era un jefe de gabinete bastante anómalo desde ese lugar. Por eso no me llamaría tanto la atención la cuestión de un Adorni. Está bien, pero yo lo que te digo es una sola cosa. Con más razón,
Si vos me decís que en realidad la jefatura de gabinete de Francos era una semi-jefatura de gabinete, porque bueno, era jefe, pero hasta ahí, que esto, que el otro, yo lo que te digo es que al gobierno le falta ejecutividad. Y que además ahora no tiene más excusa. O sea, ya no hay riesgo Cuca, ya no hay nada, no hay más excusa. No hay más excusa y se le va a empezar a notar esto que estoy diciendo y que lo dicen obviamente los líderes políticos, no de la oposición, de adentro mismo. Ellos mismos se dan cuenta que le falta. Lucas, vos querías agregar Sí, algo. son dos cosas. La primera, que entiendo que lo de Santiago Caputo, y a vos también, Pablo, te deben decir lo mismo, no está resuelto porque justamente si todo cerrara de esta manera, solamente Santiago Caputo, ministro del Interior, Manuel Adorni, jefe de gabinete, ahí la solución no habría sido del todo salomónica y estaría más desbalanceada la balanza. Por lo cual, lo que se está terminando de definir para que finalmente suceda que Santiago Caputo sea el ministro del Interior es darle otras cosas. Entre ellas, bien decía Pablo, el tema de justicia, porque el lugar de Sebastián Amerio era fundamental si se quedaba en lugar de Cuñol y Varona. Pero no solo eso. Y una cosa más, que es esto que decía Nancy de la ejecutividad. Creo que el gobierno está empezando a llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué digo esto? Porque vos, Manuel Adorni, Guillermo Francos no tenía el rol de jefe de gabinete que un jefe de gabinete normal tenía. Ahora con Adorni blanquean eso. Porque en definitiva, si la que estaba tomando decisiones era Karina Milei, atrás de Guillermo Francos, o por lo menos le ponía palos en la rueda, poniendo una persona de su confianza, blanquea que va a tomar decisiones. Por más de que sea equivocada la decisión, Nancy. Yo No, pero yo no digo esto. No, es que son roles diferentes. A ver, son roles diferentes. El jefe de gabinete en general es un brazo ejecutor. Claro. No es el... Y de hecho, a ver, cuando Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, ahí muchos se equivocaron, pero si Néstor Kirchner no le decía a la mañana lo que hacía, a la tarde lo que hacía, al mediodía lo que hacía, Alberto Fernández hubiera terminado como terminó en su gobierno, que no podía tomar una decisión. Entonces, el jefe de gabinete no es exactamente el jefe político del gobierno. El jefe político del gobierno puede ser Karina Milei, el presidente Milei, etcétera, etcétera. Pero sí, el jefe de gabinete tiene que ser ejecutor. Ejecutor es sentar el Tujes a las 6 de la mañana y ser las 12 de la noche y estar haciendo que los expedientes corran, que las decisiones se tomen y que pasen, etcétera, etcétera, hablar con fulano, cerrar con vengano. Eso no sé quién lo va a hacer, ¿se entiende? Claro, porque a simple vista no es la característica que por lo menos yo le conozco a Adorni, a quien no conozco, hay que decir, ni siquiera de cuando era periodista. Así que no sé. Nancy, déjame agregarte esta impresión respecto a lo que vos decís. Según la lógica inicial, esa tarea, ¿sí?, que también habrá que ver cómo se desempeña, porque no tenemos ningún conocimiento de las capacidades ejecutivas de Santiago Caputo. En teoría, esa tarea, con un superministerio de relación con las provincias, obra pública y transporte, podría tenerla un poco más Santiago Caputo. Ahora, no se rompería esto que vino ocurriendo, que es una especie de poder delegado, un jefe de gabinete que no solo no tiene que tomar decisiones, sino que además toma decisiones que ni siquiera están demasiado claras cuál es la jefatura, porque si vos quisieses resolver eso, directamente lo pones a Santiago Caputo como jefe de gabinete. Totalmente, pero pará. Todo este enchastre de equilibrio que a mí me deja una idea final. Claramente no se terminó de resolver la historia y claramente me da la impresión que no va a haber forma para resolver esa interna. No se resolvió la interna y va a ser muy difícil resolver la interna porque las internas son como las guerras. Está bien, pero... Se terminan cuando uno de los dos gana. Está bien. Ahora, déjame poner esta, digamos, pregunta. Si no se resolvió todavía la interna, si en el medio está el presidente reunido con Macri cenando en Olivos para ver cómo sigue todo, ¿por qué se anuncia esto esta noche? ¿No le habrá pasado a Milei ahora con el jefe de gabinete lo mismo que le pasó con los dos ministros anteriores que le renunciaron en la cara porque no le tiene miedo a nadie? Esto es increíble, chicos. O sea, un cambio de gabinete un viernes a la noche, que te caiga el ministro de Justicia el viernes a la noche, es más que desprolijo. Los cambios en los gobiernos en general
se tratan de tomar y de anunciar de manera lógica, porque obviamente tiene que ser una manera en que la gente entienda que el que está tomando las decisiones es el presidente, que lo hace en tiempo y forma, que obviamente se comunica, que está todo impectore, como decía Menem, que era una mentira, pero no importa, ¿no? O sea, que tenía impectore lo que venía. Si vos me estás diciendo que te renunció el jefe de gabinete y además te renunció ahora el ministro del Interior al toque, anunció que se iba, sin que nosotros estemos diciendo quién los reemplaza, esto es muy desprolijo, esto se nota... Escuchame una cosa, hace un ejercicio y creo que nos va a servir a todos. Hace el ejercicio de leer el tuit de Guillermo Francos. El tuit de Guillermo Francos confirma lo que vos decís. A ver, pongámoslo. Que ante las versiones recurrentes sobre cambios en el gabinete, él decide renunciar. No está marcando una idea, porque lo que trascendió en las últimas 48 horas fue que Francos venía muy enojado porque le estaban ofreciendo variables, le estaban ofreciendo otros destinos que a él no le simpatizaban, no le agradaban, que si no era como jefe de gabinete no iba a continuar. Ah, paren un poco, tengo acá datos. Vos sabés, en el medio de todo esto, chicos, miren lo que me pasó. Yo estaba desesperada mirando el celular, no es que te estaba faltando digamos, el respeto a nadie, sino porque se me había tildado el WhatsApp. Y yo sabía que me iba a empezar a llegar mucha data y ahora me llegó toda junta. Escuchen esto. Francos renunció, escuchá esto, Pablo, que es información, cuando le anuncian que no participa de la cena con Macri. Ahí está el por qué esto se hace público ahora. Es decir, insisto en esto, un presidente que tiene la sumatoria del poder público, señores, hace una semana, y yo traje el almohadón hoy para demostrar que soy buena perdedora, porque no había analizado bien, digamos, qué iba a pasar, como nadie, pero yo me hago cargo. Milei, desde el domingo, tiene la sumatoria del poder público. O sea, démosle la llave y listo. Y en el medio de eso, con todo el poder que tiene, los ministros le renuncian. Es realmente un absurdo, ¿no sabe? O sea, realmente nunca vi una cosa por el estilo. Es evidente, primero, que no hay lealtad. Segundo, que no es jefe. ¿Se entiende esto? Sí. O sea, cada uno cuida su culo, chicos, acá. ¿Te puedo decir algo más? Sí. Que me parece que es interesante porque es una referencia que tuve en una conversación en estos días. Sí. Lo que todos decían, lo que vos decís de Franco me lo confirmaban hoy. Franco estaba muy molesto porque él vino construyendo este reencuentro, esta reconciliación con Macri, y lo dejan extrañamente afuera de esta reunión que fue entendida como una señal. Gente del gobierno me decía también hoy que lamentaban la salida de Franco, que no le gustaba la salida de Guillermo Franco, pero que todo indicaba que iba en esa dirección. Pero había otra referencia, que hubo muchos cambios, muchos bandeos por parte de Milei a la hora de tomar estas decisiones, porque Franco también había expresado su malestar sobre la posibilidad de los cambios. Y había una referencia que es un poco histórica, a mí me gusta porque tiene ese matiz. Hablaban de Nicolás II, el último zar de Francia, que había una metáfora que decía que había dos hombres poderosos en Rusia. Los dos hombres más poderosos de Rusia, uno era el zar y el otro era el último que había hablado con el zar. ¿Por qué vale esta referencia? Porque decían que en el último tiempo estuvo muy susceptible a las intervenciones, a las influencias, Javier Milei, sobre cómo reordenar su gabinete, lo que explica un poco todo este caos. Está bien, pero... que vos estás describiendo. Porque ocurrió hace una semana con Huertein y con Cuño Libarona, y antes de la elección, y se repite después de la elección. Pero digo, esto en general, digamos, el manual del buen conductor claramente no lo leyó. También es cierto que son otros tiempos, que Milei manda de esa manera, etcétera, etcétera. Pero chicos, o sea, es grave en términos de cómo se sustenta y se ejerce el poder. ¿Está? Porque Milei para afuera parece casi un dictador. Y acá le bailan los monos, a ver si se entiende. Entonces, no, bueno, pero vos fijate que por suerte tenía resuelto, quizá en los próximos minutos se resuelve lo de Interior. Sí, pero lo resuelve mientras come la milanesa con Macri, chicos. ¿Qué decir? No, dos bueno, cosas. Mientras tenía semi resuelto lo de Adorni, y se va Franco si puede cubrir. Ahora se va Catalán y parece que no está tan claro
la resolución pero del tema por eso, catalán por eso te estoy diciendo, Sí, el y- gran problema es que esté todo el fin de semana esperando o que se note que tuvo que hacer el cambio de último momento Sí. porque no lo hizo él. Y hay dos salidas más que se van a dar en cualquier momento, Nancy, con respecto a gente que estaba abajo de Guillermo Francos y de Catalán. Sí, bueno, pero No, eso- pero el ejemplo de Scioli, por ejemplo, ojo que seguramente deje de formar parte del gobierno en unos minutos porque habría un cambio directamente generado en todo ese lugar. Pero una cosa más para sumar al tema Francos. Francos no solo no lo permitieron entrar hoy a la reunión, sino que Francos le venía pidiendo hace 5 días una reunión al presidente. Y el presidente se la venía pateando. Entonces digo, no es solamente que hoy le dijeron Macri no, cuando en la última sí estuvo, salvo cuando dijeron no, Karina y yo solos, sino que además él ya quería hablar con el presidente mano a mano y no encontraba momento, o sea, lo venía esquivando el propio presidente Milei. Y una cosa más, Nancy, para, digo, acá sí ya no con información con esto, pero sí un poco de análisis, es, ¿no te hace sentir que estás hablando del gobierno del Frente de Todos? Porque esto parece exactamente el gobierno de Alberto Fernández cuando estaban las discusiones, que no estaba saldado, y le daban un ministerio a uno, un ministerio al otro. Parece el gobierno del Frente de Todos y acaban de ganar la elección hace 5 días. Esto no es propio de un gobierno que ganó la elección hace 5 días con el 40% de los votos. Que le renuncien 2 ministros, que no sepan quién viene. Sí, a ver, también hay que decir dos cosas. Francos venía operado por Estados Unidos. Esto también hay que también. decirlo, ¿no? O sea, a ver, esta es la primera decisión que toma tío Sam. Acuérdense, de hace 2 semanas en Infobae, yo tengo acá la nota, decían, en Estados Unidos observan con inquietud la hiperactiva agenda china de Guillermo Franco. Pobre Franco lo tiraron Claro, con los sí. chinos. Cualquiera, Sí, pero lo que concreto... lo que pasa es que le recuerdan la tensión que tuvo Franco con Obvio, Claver Carone, que obvio, es eso queda hombre claro. de influencia de Donald Trump y del Partido Republicano Ahora- en América Latina. De todas maneras, eso parecía subsanado. No parece haber estado en la materia del recambio de gabinete. Subsanado nada. Igual, espera, Pablo, vamos a hacer lo siguiente. Primer detalle que tenemos que recordar es lo siguiente. Esta semana, Milei, con la reunión con los gobernadores y con el tono que dio en las entrevistas que hizo, etcétera, etcétera, se mostró casi paralelo a cómo estaba, digamos, a la manera de ser que tenía Guillermo Francos, que pobre se quedó cantando solo la cigarra, ¿no? No le resolvió, la cigarra no fue para él. Pero digo, claramente el actual momento de Milei, que le están pidiendo para que organice, etcétera, etcétera, era para más francos, no para menos francos. Entonces, que Franco sea removido, yo creo que está muy directamente ligado con lo que ha pedido alguien de Estados Unidos, porque además, vos no te olvides que Milei es hiperpermeable a lo que le diga cualquiera. Imagínate lo que le diga alguien que hable en inglés en este contexto. Entonces digo, yo no minimizaría eso. Esto por un lado. Por otro lado, yo sé que Francos hubo un par de cosas que no estuvo dispuesto a firmar. Vos hoy, quizá esto explica a Dorni, vos hoy necesitas, se vienen un montón de cosas que tienen que ver, chicos, además con negocios. Tenés que tener un soldado a prueba de bala, alguien que te firme todo. Y Adorni tiene, eso sí, tiene características de Un firmar. secretario. Exactamente. Había otra figura que te sumo a eso. Voy a retomar una idea que vos pusiste que para mí es determinante, que es la cuestión de la administración del gobierno. Era una gestión muy ineficiente, en general. Muy ineficiente, y uno le puede atribuir parte de esa ineficiencia a las incertidumbres políticas, pero también a la cuestión de ejecutividad o no del jefe de gabinete. Pero había otro concepto que ustedes lo dijeron hoy y lo charlaron hoy, y tiene que ver con que también en esta nueva o este nuevo intento de restablecer relación con los gobernadores, Claro. le tenían el boleto picado a Franco. Sí. Claro. Ya habían tenido muchas conversaciones y habían fracasado. Por ahí con un poco de malicia, con un poco de rencor, también todos decían, che, ya no le queremos más a Franco. Ya no Claro. podemos hablar con Franco. No podemos. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Catalán lo nombraron como ministro del Interior para negociar con los gobernadores? Y los gobernadores dijeron, hermano, esto no es serio. Si querés hablar en serio, no me menciones al tipo que es secretario de Interior, con el que ya tuve muchísimos problemas porque no me garantizaba lo que hablaba con él. Bueno, me parece que también estaba agotada la figura de Franco si quiere el gobierno iniciar una segunda etapa. Sí. Muy accidentado todo el proceso, indudablemente. Obviamente. Ahora estamos, yo quiero decir, tenemos móvil en Olivos, de más está decir, porque en cualquier momento va... ¿Tenemos imagen ya de Olivos, chicos? A ver si podemos hacer un poco de zapping con eso también.
Estamos en Olivos, ahí está, ahí adentro, obviamente está todo muy tranquilo, pero ahí adentro está el presidente, pero Macri ya salió. Ya salió, hace instantes salió Macri. ¿Está? Así que estamos ahí viendo, obviamente... Muy corto, Nancy, para una cena, ¿no? Y es que no, chicos, se les arruinó la cena con la renuncia. Fue genial, chicos, díganme la verdad. Yo estoy con francos. No lo invitaron a la cena, le renunció en el momento en el que estaban cenando. Sí, te la arruino. Le dijo, te arruino la cena, papá. Y no le importó nada. Pero digo, esto hay que decirlo. Porque estas son las cosas que después uno, digamos, pero es así. El presidente estaba reunido con Mauricio Macri. No quiso al mediodía porque dijo vamos a tener más tiempo a la noche. Sí. No sé si eran milanesas, panchos, lo que sea, o hamburguesa. Ahora te debería dar hamburguesa cuando estamos re yanquis todos. Entonces, en este contexto, Francos tira su renuncia. Por la cabeza le tiró la renuncia. Se debe haber ido. Yo quiero hacerle un reportaje a Francos ahora, ¿eh? Sí, igual hay que decir también que en sus mensajes de despedida, tanto Francos como Lisandro Catalán, ambos quisieron ser muy diplomáticos, ninguno me prendió la mecha. Digo porque realmente en este contexto, eventualmente en algún momento un ministro va a salir a hablar mal. Porque hasta ahora la suerte que viene teniendo el gobierno es que todos los que se van, de alguna u otra manera se van de manera diplomática, ¿no? Dicen, bueno, agradezco. Pero alguno se va a ir mal, o se va a calentar en serio, y va a hablar. Guartain se fue bastante accidentado. Sí. No ha parecido a eso. Decía yo, si lees el tuit de Francos, hay algo ahí que está derramando ese mensaje como diciendo, che, me están diciendo... A ver, señor presidente... Por los diarios que me voy. Señor presidente de la Nación, ¿qué hora tiene este tuit? ¿A qué hora se publicó, chicos? Hace 20 minutos. Sí, pero no, le estoy preguntando a la mesa a ver si me lo puede... 21:11. 21:11. A ver, le clavó el tuit, chicos. Pusieron los platos y... Pusieron los platos, estaban en el medio de la cena y le dijo, dale que va. Es genial, es genial. ¿Podés leerlo entero, Lucas? Sí, señor presidente de la Nación, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a usted con el objetivo de presentarle mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre. Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo en nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro y mi último como jefe de gabinete fueron reunir a los gobernadores de las provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita. Sí, de paso le pasó la factura. Le pasó la factura. Lo que ayer hicimos, lo hicimos porque yo me encargué de llamar a todos, ¿no? Sí. Obviamente. Que era lo que había salido a decir en medios, generalmente Francos. Y cierra con 2 párrafos cortitos. Ha sido para mí un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Y cierra diciendo, sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo, deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre, Guillermo Francos. La verdad... Pablo, me siguen llegando informaciones, ¿eh? ¿Vos tenés algo nuevo? No, también parecían ocuparse otros lugares, como que Alejandra Montelivo sí que se va a quedar en seguridad y que ya está definido el reemplazo de Luis Petri. En algún momento se había especulado a ver si había otro destino dentro del propio gabinete para Franco, pero me parece que terminó en esa incertidumbre. Franco decide bajar la persiana. Yo sigo esperando si es una cuestión, y estoy sondeando esa información, si es una cuestión de horas que se resuelva lo de Santiago Caputo. Han sido muy enfáticos, repito, hace minutos diciéndome no se anuncia lo de Caputo todavía. Está bien, pero perdón, porque no debe tener lugar. Vos fíjate esto, una de las cosas que estaba mirando de estos días que se vino publicando, la última posibilidad que se barajó, había dicho Mariano Barrio, fue la de jefe de asesores del presidente, lugar para Caputo, ¿no? Que tampoco es un lugar que él quiera. O sea, a todo esto, Caputo, chicos, para que nos quede claro, pasó de ser monotributista, sin ningún tipo de responsabilidad, y le encantaba tener todo el poder, a de golpe querer tener todo el power, porque también tiene que ver con lo que viene. Digo, lo que viene es más desguace. Lo que viene son muchos negocios.
Mauricio Macri estuvo ahí reunido y no lo van a decir, pero tiene un solo objetivo, lograr que Dietrich, es lo único que le queda a Macri, que Dietrich se ocupe de transporte porque quiere manejar la licitación de la hidrovía. Y esto ya lo dice todo el mundo, a los cuatro vientos. Es insólito, Sí. pero es así. Entonces, ustedes no se olviden que más allá de todo, deberían estar todavía festejando la elección, etcétera, etcétera, pero se están repartiendo el poder de los negocios, de los que quedan, después de los que vengan a hacer los yanquis, ¿no? Porque esta también la otra cosa. Me hablabas... Nancy, Sí, te hago un último detalle. Dale. Yo venía hablando, primero para confirmar todo este punto que vos venís definiendo con la sorpresa y con cómo la decisión la acelera Guillermo Francos. Hoy yo vine toda la tarde hablando y todos me decían, está trabado, no se puede resolver, no está claro qué va a pasar con el gabinete. Todo se aceleró y medio que se acelera con la decisión de Francos. claro. Quiero decir, está la mitad de la mitad del partido jugado, porque hay otra realidad también. Si después de todo este ruido en torno a que Santiago Caputo se va a convertir en superministro, si ocurriese eventualmente que Santiago Caputo no es ministro, ¿sí? También es cierto que puede ser un golpe muy duro y un desequilibrio muy duro hacia adentro del gobierno. Entonces, hoy estás en una trampa, de alguna manera, que se la abre... No, pero no es solamente desequilibrio, no va por eso. Pasa por lo, No, bueno. lo peligroso que puede ser Caputo herido, chicos. Bueno. No, ¿qué pero ¿qué quiero desequilibrio? decir? Acá estamos hablando de código de mafia, no jodamos. Acá no podemos hacer... Esto no es, viste, los bonaerenses contra los no sé qué, contra el federalismo, pero ¿no? es que quiero decir que esa debilidad se la termina exponiendo primero Franco renunciando y después Lisandro Catalán renunciando, diciendo, bueno, está bien, nos vamos, hagan lo que tengan que hacer y apúrense a resolver el tema, cuando ese tema, vuelvo a decir, hasta hace 4 horas, a mí me decía que estaba muy trabado. Obviamente. La verdad, a mí me parece que todo esto hay que ver, Francos debería renunciar también a... él es director de YPF. Sí. Sí, tiene un Y cargo. Catalán es director de aerolíneas, porque en realidad, como funcionarios del Estado, como jefe de gabinete o como ministro, cobran 2,50. Como directores de las empresas estatales se llevan, chicos, Mucho. 30 palos, Tengo una cosa por el entendido, estilo. No sé catalán. Hace una semana o así de días Franco venía diciendo, ha dicho varias veces, salió a decirlo porque había todo un ruido en torno a Y eso, sí. de que su condición de director de YPF no cobraba por esa condición. Ah, no cobra, Sí, bueno, director. me parece bien. Pero Él igual, dijo que no cobraba. Los directores de YPF son de los cargos mejor pagos en la administración pública, de lo mejor pagos. De hecho, suele ser un lugar muy preciado para algunos, qué sé yo, hay exgobernadores, hay Sí. parejas de hay gobernadores esposos. actuales. Sí. Hay toda una especie de casta muy particular que siempre son lugares políticos, pero Franco decía que él no cobraba por ese lugar, no Bueno, solo de me alegro. Catalán ni de Aerolínea. No, bueno, me alegro, digamos, o sea, me alegro en el sentido de nada, como hablan tanto del gasto público, si encima le dan sueldos a alguien, me parecía un montón, sobre todo en ellos, ¿no? Esto es lo que quiero decir. La verdad, a ver, nos queda claro, para ir haciendo una especie de resumen, nos queda claro que le renunció antes del postre, a las 9:11, chicos. ¿A qué hora entró? ¿Vos sabés a qué hora entró a Olivos? 8:15, creo, 8:30. 8:15, 8:15. sí. O sea, a los 45 minutos de reunión entre Macri y Milei, le clava la renuncia por tuit el jefe de gabinete que generó que Milei hay que ser también, lo que pasa que cuando vos no sos agradecido, hermano, así te pagan. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.